¡Alto! No desmonte todavía la rueda. Revisa primero el estado de las 4 ruedas. El tipo de desgaste que representan los neumáticos permite sacar conclusiones sobre posibles defectos o averías. Tómese el tiempo de revisar el estado de las 4 ruedas. Un punto de referencia particularmente importante es el estado del dibujo de los neumáticos. Una de las principales características de un neumático es su perfil. Unos neumáticos lisos sin perfil o con un mínimo perfil poseerían ciertamente una mayor superficie de apoyo y una máxima adherencia sobre el piso. Sin embargo, tan solo se emplean en sectores restringidos como el deporte de la competición y las alquitranadoras. En la práctica, los neumáticos poseen un dibujo o perfil. El perfil de los neumáticos ofrece los máximos niveles de seguridad y confort respecto a los diferentes tipos y firmes de condiciones de circulación. El diseño de los perfiles de los neumáticos obedece a la experiencia y los cálculos de los diferentes fabricantes. He aquí algunas afirmaciones relativas al perfil del neumático. Indique qué opinión le merece dichas afirmaciones y active las alternativas. Un buen perfil del neumático es particularmente importante al circular sobre el piso mojado. Los tacos de los neumáticos destruyen la película de agua acumulada sobre la calzada al entrar en contacto con la calzada. Los canales de drenaje de los tacos del perfil del neumático pueden absorber hasta una velocidad de circulación determinada el agua de la calzada, expulsándola de la superficie de apoyo del neumático. Más allá de este punto comienza el fenómeno aquaplaning. En el caso de gruesas capas de nieves o de nieve semiderretida, así como piso poco consistente, el neumático da forma a estas capas. De esta manera, se da una unión positiva, la cual permite avanzar en estos pisos o firmes poco favorables. Esta afirmación no es correcta. El ruido típico de los neumáticos se produce al chocar esto contra el piso de la calzada. Muchos de los neumáticos actuales incorporan en sus perfiles tacos dotados de unas finas incisiones que reducen el característico ruido de los neumáticos al rodar. Aparte de los canales de drenaje anchos, los tacos de los neumáticos incorporan también unas finas incisiones denominadas laminillas. Estas se encargan de reducir el ruido que producen los neumáticos al rodar. Las incisiones intervienen en la deformación del taco, formándose unos bordes que se agarran a la mínima irregularidad del piso. De esta manera, se mejora sensiblemente la adherencia y tracción de los neumáticos, mejorando la capacidad de frenado. Una función nada desdeñable del perfil del neumático es la de asegurar y mejorar la refrigeración de este. El dibujo o perfil del neumático aumenta sobre la superficie de este. De este modo, el calor que se genera en los tacos puede evacuarse a través de los canales de drenaje. Esto contribuye a prolongar la vida útil del neumático. El neumático sufre un gran proceso de desgaste al rodar por el pavimento. Esto hace que los tacos se desgasten. La profundidad del dibujo, por lo tanto, disminuye. Desde el 1 de enero de 1992 en los países miembros de la Unión Europea, la profundidad mínima estipulada para el dibujo de un neumático es de 1.6 milímetros. Por lo tanto, el mínimo valor autorizado hasta entonces en Alemania, de 1 milímetro, ya no es válido desde hace bastante tiempo.
Y esto es correcto, dado que a medida que decrece la profundidad del dibujo del neumático, este va perdiendo la reserva de seguridad. Particularmente en caso de aparecer superficies cubiertas de agua sobre firmes. Aquí se puede apreciar la superficie de apoyo del neumático sobre el piso húmedo. A la izquierda, un neumático nuevo. En el centro, un neumático con 3 milímetros de profundidad de dibujo. A la derecha, un neumático desgastado, con una profundidad de dibujo menor de la autorizada. Estando el neumático parado, apenas pueden percibirse diferencias entre los tres neumáticos. En el neumático desgastado se puede apreciar que algunos canales de drenaje están interrumpidos. El neumático nuevo resiste velocidades de 70 km por hora sobre una película de agua. Los canales de drenaje son capaces de evacuar el agua. En el neumático del centro se puede apreciar que se empieza a formar una especie de cuña de agua debajo del neumático. En el neumático desgastado se presenta en situación de serio peligro. La cuña de agua es que se encuentra casi completamente debajo del neumático. Una velocidad de 110 km por hora con una pista cubierta de agua es evidentemente una velocidad excesiva. En el neumático nuevo, la superficie de contacto con el piso ha quedado reducida a la mitad. En el neumático del centro, solo está en contacto los bordes del neumático con el piso. Cualquier movimiento de la dirección o de los frenos puede tener consecuencias desastrosas. Como se puede apreciar, en la profundidad del dibujo entre 2 y 3 milímetros, la seguridad de circulación del neumático disminuye sensiblemente. Los neumáticos de invierno incluso pierden sus propiedades características a partir de los 4 milímetros de profundidad de dibujo. En todo caso, los neumáticos con una profundidad de 1,6 milímetros deberán sustituirse. El desgaste de los neumáticos se puede verificar a través de los indicadores de desgaste de unos resaltos en donde su altura es mayor al resto de la banda de rodadura. Cuando este resalto queda a nivel de la banda, indica que es hora de cambiar el neumático. Para que nos entendamos, la profundidad mínima del neumático deberá medirse en todo el neumático, excepto en los tacos. La medida final siempre va a ser la más baja medida. El desgaste de un neumático depende de las condiciones de circulación del vehículo. Así, por ejemplo, los neumáticos se desgastan más rápidamente con unas elevadas temperaturas del entorno. Un recorrido recto somete a los neumáticos a menos esfuerzo que un recorrido virado y montañoso. Además, el tipo de firme también desempeña un papel importante. Un neumático que ruede siempre sobre firme de asfalto lisos tiene una vida útil 2 veces más larga que cualquier otro que ruede sobre firmes poco consistentes. Por regla general, el conductor no puede elegir las condiciones de circulación del vehículo. Un factor decisivo para el desgaste de los neumáticos, sin embargo, sí está en su poder: la velocidad de circulación y una conducción con un carácter más o menos deportivo. Infórmese sobre el desgaste de los neumáticos y acelere. Recapitulemos. El desgaste del neumático depende de numerosos factores, pero fundamentalmente de la manera de conducción. La circulación a alta velocidad produce un mayor desgaste del neumático que la circulación a velocidades moderadas. La conducción marcadamente deportiva, con fuertes aceleraciones, produce un desgaste sensiblemente mayor del perfil del neumático que una conducción moderada, con arranques suaves. Una frenada brusca puede dejar de golpe los neumáticos inservibles.
El desgaste de las ruedas traseras, por su parte, se produce fundamentalmente en el centro de la superficie de rodadura del neumático. Mira la secuencia en donde se explican las causas de este fenómeno. Debido a la acción de las fuerzas centrífugas que se generan durante las altas velocidades de giro de la rueda, aumenta de tamaño el diámetro del centro de la banda de rodadura. Por eso los neumáticos de las ruedas motrices presentan un acusado desgaste central de los neumáticos. Las ruedas delanteras se encuentran expuestas a unos elevados esfuerzos transversales ocasionados al circular por curvas. La deformación del neumático somete a los bordes de la banda de rodadura a unos elevados esfuerzos. Esto produce un fuerte desgaste de los hombros exteriores de la banda de rodadura. El desgaste de los neumáticos se manifiesta de modo distinto según el sistema de propulsión del vehículo. Así, por ejemplo, el desgaste central de la banda de rodadura se produce en las ruedas traseras motrices, en tanto que el desgaste en los hombros exteriores es característico de los neumáticos delanteros no motrices. En los neumáticos de los vehículos con tracción delantera se producen ambos tipos de desgaste. Por esta razón, los neumáticos delanteros se desgastan con más facilidad que los traseros. Estas marcas de desgaste características, sin embargo, solo se producen con una conducción marcadamente deportiva. Una circulación moderada contribuye a un desgaste más lento e irregular. Un fenómeno bien característico de una conducción moderada. Los bloques de tacos del neumático se deforman de modo que el neumático adquiere forma de dientes de sierra. Esto se puede percibir fácilmente pasando la mano por encima del neumático en el sentido de marcha y en el sentido contrario de marcha del neumático. Esta forma de dientes de sierra se produce fundamentalmente en los neumáticos de las ruedas no motrices, muy particularmente en los neumáticos de las ruedas traseras de los vehículos con propulsión trasera. Esto da lugar a unos molestos ruidos durante la circulación del vehículo. El desgaste de los neumáticos se puede compensar haciéndolo más regular y uniforme, intercambiando con cierta frecuencia la posición de la rueda delantera y trasera. Pero como este cambio puede influir negativamente en la estabilidad de circulación del vehículo, el intercambio de la posición de las ruedas delanteras y traseras solo se deberá efectuar, si es que se hace, a lo sumo al cabo de 5.000 kilómetros. Esto se puede combinar con el cambio de los neumáticos de verano e invierno y viceversa. En todo caso, el intercambio de la posición de la rueda se hará de forma que su giro no sea invertido. Es decir, los neumáticos no se entrecruzan, sino que se cambian de detrás hacia adelante y viceversa. Esto también es válido para los neumáticos sujetos a una dirección de giro. Los neumáticos se componen, aparte de las capas de cordones de alambre, de acero o de fibra sintética y los anillos de cables de acero, fundamentalmente de goma. La goma, por su parte, está basada en su gran parte en el caucho. Como todo producto natural, el caucho y con ella también la goma están expuestos a un proceso natural de envejecimiento. Un neumático, con todos los productos y aditivos, no podrá usarse más allá de los 6 años. Hay casos en que algunos neumáticos han alcanzado los 10 años de vida útil, aunque con una sensible resistencia menor a los neumáticos nuevos. Además, que un neumático viejo constituye una verdadera bomba de relojería. La edad del neumático se puede obtener de un número DOT que éste incorpora. El número DOT de un neumático es el número que autoriza la comercialización de un neumático por parte del Ministerio de Transporte de los Estados Unidos, Department of Transportation. En la primera parte del neumático figura el nombre codificado del fabricante, el tipo del neumático en cuestión y el lugar de su fabricación.
El número DOT está constituido por 4 cifras, en donde las 2 primeras indican la semana de fabricación, mientras que las 2 últimas el año de fabricación. En el siguiente ejemplo podemos ver el número DOT de un neumático, el cual específicamente está indicando que fue fabricado la semana 28 del año 2017. Es de suma importancia verificar este número cuando vaya a comprar neumáticos nuevos. Cuidado con las ofertas que por la compra de 3 lleve 4. Una particular atención merece la rueda de repuesto. En caso de no haber sido usada, la banda de rodadura puede estar perfecta, pero por su edad es inservible. En caso de querer usar de un modo razonable el neumático, habrá que tener en cuenta ciertos puntos al momento de intercambiarlo con los otros neumáticos. En caso de no usar el neumático, solo se utilizará en caso de emergencia hasta llegar a un taller. Aparte del envejecimiento natural del neumático, este puede quedar inservible a causa de un daño o desperfecto. Quien sube las aceras con mucha energía no deberá sorprenderse si se daña la estructura del neumático, incluso la rotura de la carcasa. Los neumáticos con una carcasa dañada deberán sustituirse inmediatamente. Unos daños semejantes pueden deberse al pasar por sobre objetos cortantes o punzantes. Si solo es afectada la banda de rodadura, esto puede ser reparado por un técnico especializado. En los neumáticos aptos para alta velocidad, sin embargo, se aconseja renunciar a su reparación y montar en su lugar un neumático nuevo. En el caso de unas heridas más profundas que hubiesen llegado a afectar las capas de cordones de alambre del neumático, hay que actuar con mucha prudencia. Así, por ejemplo, el deterioro causado por un pinchazo, originado por un clavo, aún puede ser reparado, mientras que un corte que afecta a la carcasa ya no se puede reparar. El asunto se hace más problemático si el corte al neumático se produjo ya hace algún tiempo. En tal caso puede haber penetrado humedad en el neumático y haber iniciado el proceso de corrosión de los cordones de alambre. La corrosión continúa avanzando a través de los elementos de acero y puede llegar a destruir el neumático en un punto totalmente distante de donde se inició el proceso. Por esta razón debemos aconsejar una máxima circunspección y prudencia a la hora de reparar los deterioros de los neumáticos en forma de cortes. Tenga además en cuenta que el que repara el neumático asume la responsabilidad. Y este neumático no es del todo nuevo, pero parece que está en buen uso. Un momento, el dibujo está totalmente desgastado en un punto. Se trata de las señales típicas de frenados bruscos, es decir, se ha efectuado un frenado a fondo bloqueando la rueda. Esto tiene como consecuencia que el dibujo del neumático haya desaparecido por completo, como que se hubiese sido rasurado. Este tipo de daño suele darse en vehículos sin sistema ABS, dado que el ABS tiene la función principal de evitar precisamente el bloqueo de la rueda. Este neumático también tiene que sustituirse, pues como bien recordará, habíamos dicho que el valor válido para determinar la profundidad del dibujo del neumático se refiere en función del valor más bajo medido. Además, un neumático con semejantes daños produce vibraciones al circular. Una de las causas más frecuentes de los desgastes prematuros de los neumáticos, sin embargo, es la circulación con una presión de inflado incorrecta, particularmente con una presión de inflado excesivamente baja. En este vehículo que vemos aquí, la presión prescrita es de 2,0 bar. Ajuste ahora unas presiones distintas. 2 décimas por debajo de la presión prescrita ya comportan un mayor trabajo de flexión para el hombro y para el flanco del neumático. 4 décimas por debajo de la presión prescrita, que significa un serio peligro para los neumáticos y la seguridad de circulación. Debido al mayor esfuerzo y trabajo de flexión del neumático, el neumático se calienta al realizar largos recorridos.
A partir de una temperatura de 80 grados centígrados, se producen en el neumático daños duraderos. A partir de una temperatura de 120 grados centígrados, comienza el proceso de descomposición del neumático. Una presión 6 décimas por debajo del valor normal es demasiado arriesgado. El neumático acabará estallando en cualquier momento. Esta presión es excesiva. A causa de la presión, el diámetro del neumático del centro de la banda de rodadura aumenta, provocando de este modo el desgaste prematuro del centro de la banda de rodadura. Un desgaste unilateral o en uno de los hombros del neumático puede ser un indicio de defecto en la geometría del vehículo. En este caso deberá verificarse la caída y la vía. En caso de tratarse de un vehículo que ha sufrido un accidente, las causas podrían deberse también a una reparación defectuosa de los ejes delantero y trasero. En caso de existir varias zonas desgastadas del neumático a unas distancias irregulares unas de otras, el caso de presentar al neumático un desgaste irregular, esos son indicios que la rueda tiene abaniqueo o salta. Estos cuadros de desgaste pueden deberse a las siguientes causas. Los neumáticos no están montados céntricamente sobre el disco de rueda, o la rueda completa no ha sido centrada correctamente sobre el cubo. El centrado incorrecto puede deberse a la existencia de daños en la llanta. Si se puede excluir la posibilidad de un montaje erróneo, deberá verificarse si la dirección, los amortiguadores y la suspensión presentan un juego excesivo o defectos. Muchas veces la causa de un desgaste irregular también puede ser un amortiguador defectuoso. En todo caso, el abaniqueo o salto de la rueda se hace notar en forma de una marcha irregular del vehículo. Un talón del neumático deteriorado produce un asiento inseguro del neumático sobre el disco de rueda con el consiguiente riesgo de accidente. Además, el neumático, a causa del daño de su talón, puede perder estanqueidad, la cual comienza lentamente con daños que ya sabemos. Los daños en los talones de los neumáticos se deben casi con toda seguridad a unas operaciones de montaje erróneas. Tal vez no se aplicó suficiente pasta de montaje o se aplicó de modo irregular. En este caso, el talón no se ha empujado por sobre la pestaña, sufriendo por ello una tensión excesiva. O bien, el desmontable utilizado posee una arista aguda, la cual ha dañado el talón del neumático. Los neumáticos con talones deteriorados no deberán continuar usándose bajo ningún concepto. Como se ha podido ver, ciertos cuadros de desgaste característicos de los neumáticos pueden deberse a averías o defectos en el tren de rodaje, la dirección o la suspensión. En este caso, no es suficiente el reemplazar el neumático por uno nuevo, sino que habrá que revisar la causa exacta y subsanarla. ¿En qué caso se puede verificar la geometría del tren de rodaje? Correcto. Cuando se produce un desgaste unilateral, habrá que revisar la geometría del tren de rodaje.